Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Aquí desde la cátedra y también desde la escuela, obviamente, intentamos hacer seminarios que creemos que son de interés, pero no solo para vosotros, para los alumnos, que son la gran mayoría, sino para todo el sector. Es decir, esto precisamente a mí personalmente también me interesa muchísimo. Ahora mismo, como brevemente, hace unos años, aquí en el campo de Cartagena, y fue una revolución, el río localizado, bueno, toda la región de Murcia se extendió, y yo creo que ahora mismo estamos con la revolución de las ondas de humedad. Tenemos aquí, tenemos que hacer, por supuesto, a Guido, que es una spin-off de esta universidad, que luego lo contará María, por supuesto a María Manchado y a Iván Nicolás, que nos van a mostrar lo que están haciendo y sobre todo, yo creo también muy interesante para todos, su experiencia. Y nada, pues le cedo la palabra a María y muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias a vosotros, Mariano, por permitirnos estar aquí esta tarde para explicarle un poco desde nuestra experiencia este tema que está tan en la actualidad hoy en día. Yo he dividido la presentación en una pequeña introducción porque no sabía muy bien qué nivel teníais cada uno de vosotros y sí que es importante tener unos conceptos claros antes de entender la lectura de algunas determinadas sondas. Vamos a empezar por lo que es la textura del suelo. La textura del suelo tradicionalmente se clasifica según el método USTA, en el que partiendo de la granulometría se haga bien por sedimentación o por cribación con diferentes cribas, sacamos las partículas finas, las partículas medias y las partículas gruesas. Las ponemos en ese triángulo donde se crucen, esa es la textura de nuestro suelo. Dependiendo de esa textura del suelo, nosotros vamos a tener una capacidad de retención diferente, que luego va a ser muy importante a la hora de interpretar la lectura de las sondas capacitivas. También dependiendo de la textura del suelo, vamos a tener una forma de bulbo diferente. Un suelo arenoso que es muy poco retentivo, vamos a tener un bulbo muy estrecho y muy alargado. Un suelo muy arcilloso que es un suelo muy pesado, vamos a tener un bulbo más achatado y más ancho. Un suelo franco, pues tenemos una forma intermedia. Una vez que nosotros llevamos un suelo a saturación, bien sea por un riego abundante o por una lluvia, y lo dejamos drenar libremente, llegaríamos a lo que sería la capacidad de campo. El óptimo de humedad que puede tener un suelo, en el que existe un equilibrio entre las partículas del suelo, el contenido de agua que tiene y el contenido de aire. Cualquier planta en esas condiciones tiene agua disponible cada vez que la necesite. Si se agota ese suelo por la evapotranspiración, pues llegamos a un punto en el que la lámina de agua está tan fuertemente retenida por las partículas del suelo que el cultivo es incapaz de extraerlo. Y llegaríamos a lo que se llama punto de marchite. Ese contenido de humedad en el suelo se puede medir también por potencial matricial. El potencial matricial es la fuerza de adhesión que hacen las partículas del suelo con la lámina de agua. Como podemos ver en esta gráfica, no se ve. Ay. Cuanto menores sean las partículas de suelo, mayor fuerza de adhesión va a tener. El contenido volumétrico, el contenido de humedad que hay por volumen de suelo y depende de su capacidad de retención. Un suelo arcilloso muy poco retentivo, vamos a poder tener un máximo de un 18 o un 20% de capacidad de retención, mientras que un suelo muy arcilloso vamos a poder llegar a un 48 o un 50% máximo de capacidad de retención. Sabiendo estos conceptos, luego vamos a poder interpretar la lectura que nos dé la sonda. Tenemos una tabla, en la bibliografía existen diversas tablas, yo he puesto un ejemplo en la que nos relaciona la textura del suelo con su capacidad de retención de agua. Y aquí podemos ver una gráfica en la que se lleva a saturación después de un riego intenso y drena libremente y existe el punto de inflexión en el que se vaciarían los poros más grandes de agua y empezarían los poros medianos y los poros más pequeños. Ese punto de inflexión es el que nos marcaría la capacidad de campo del suelo. Ahí ya le damos un margen de agotamiento que nosotros consideremos que es permisible según nuestro tipo de cultivo, según el estado fenológico del cultivo en ese momento y podremos determinar el rango de humedad óptimo de nuestro suelo para nuestro cultivo. Y aquí he puesto un ejemplo de diversas líneas de retención de suelo según el tipo de suelo. Suelo arenoso, como es menos retentivo, enseguida drena todo el agua y un suelo arcilloso lo va drenando con una pendiente más leve. Tradicionalmente la programación del riego se ha hecho basándonos en
calendarios de riego según los días tras siembra o según la época del año, en caso de leñoso, basándonos en el método de Penman-Monti. Sabiendo cuál es la evapotranspiración de referencia y el coeficiente del cultivo, sacamos la ETC del cultivo. Si tenemos en cuenta la precipitación efectiva y la conductividad eléctrica del agua de riego, pues sacamos las necesidades reales de ese cultivo. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos la agricultura de precisión? ¿Qué es la agricultura de precisión? La agricultura de precisión lo que nos pretende es aplicar lo que el cultivo necesita cuando lo necesita. Y para ello pues tenemos varios parámetros que nos ayudan, como puede ser toda la agrotecnología. Toda la tecnología que se está desarrollando en los últimos años se puede aplicar a la agricultura. Podemos hacer monitorización mediante sensores, imágenes satelitales o drones, automatización de la fertirrigación. ¿Por qué? Pues porque según la FAO, en el año 2050 vamos a ser prácticamente 10 millones de habitantes. Va a crecer a un ritmo mucho más intenso la población que las tierras de cultivo. Entonces vamos a necesitar producir mucho más en el mismo o incluso en menos superficie. Para ello vamos a necesitar una agricultura de precisión, en el que se optimicen todos los recursos para poder dar lugar a ese incremento. En la agricultura de precisión necesitamos conocer cada uno de los parámetros que influyen en el desarrollo del cultivo para poder optimizarlo. Necesitamos datos de suelo, datos de clima y datos de planta. Y todo ello lo vamos a poder monitorizar a través de sensores. Cualquier parámetro que penséis que se puede influir en este proceso se va a poder monitorizar de una manera directa o de una manera indirecta. Como sensores de suelo, de aquí voy a pasar rápidamente porque luego mi compañero Iván sí que va a profundizar un poco más en las características y en la forma de medida de cada uno de ellos. Pero sensores de suelo, como hemos visto que la humedad del suelo se puede medir tanto por potencial matricial como contenido volumétrico, pues tenemos los dos tipos de sensores. Hay sensores de potencial matricial que van desde el típico tensiómetro hasta sondas mucho más complejas como el TEROS 21. Tenemos sondas que miden el contenido volumétrico de agua en el suelo, que pueden ser sondas capacitivas, las que se llaman FDR, o las TDR. La FDR tenemos sondas individuales que miden en un punto concreto o sondas tipo EnviroPro o Dylan Drop que lo que hacen es medir cada 10 centímetros en ese tubo que veis. Se entierra en el suelo y nos puede medir todo el perfil del suelo. Tenemos sondas que miden solamente contenido volumétrico y temperatura o contenido volumétrico, temperatura y conductividad eléctrica del suelo. Dependiendo de las características del suelo o de las características del cultivo, pues nos interesará poner un tipo de sonda u otro. Son sondas capacitivas, las que se denominan TDR, es un sistema de medida diferente y miden también humedad, temperatura y conductividad eléctrica en suelo. Son capaces de medir la conductividad eléctrica de poro. No sé si eso lo explicas tú, Iván, la BUL y la de poro. No. La conductividad eléctrica en el suelo se puede medir de dos formas. Lo que es la conductividad eléctrica de BUL, que es mucho más... se mide a un modo más grueso, y luego está la conductividad eléctrica de poro, que se asemeja mucho más a la conductividad del extracto de saturación y a la conductividad del agua de riego con el que estamos regando. Entonces es mucho más precisa. Si tenemos un cultivo que sea muy sensible a salinidad o suelos muy salinos, pues posiblemente nos interesará instalar una sonda que nos mida directamente la conductividad eléctrica de poro. Aunque hay fórmulas que convierten una medida en otra, pero bueno, que sepáis que hay sondas que nos dan directamente esa medida. Respecto a los nutrientes de suelo no hay mucho avanzado, sí que hay alguna sonda que mide muy bien la tendencia de nitrato y potasio en suelo, nos faltaría según normativa el fósforo. Tenemos que venir a acabar con las sondas de succión, las famosas sondas de succión que me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis. Tenemos también sensores de agua, miden directamente la calidad del agua. Este sensor se puede poner en la línea portagotero y medir la conductividad eléctrica del agua que estamos aplicando directamente al cultivo. O si lo instalamos en una boya junto con un sensor de nivel hidrostático, podemos tener controlado nuestro embalse. En todo momento podemos saber cuál es el volumen del embalse y cuál es la conductividad que tenemos. Luego veremos algún ejemplo de medidas. Sensores de agua podemos medir también pH, turbidez, oxígeno disuelto. Incluso existen las sondas que se llaman sondas multiparamétricas, en el que podemos poner diferentes sensores según los parámetros que nos interesen medir. Tenemos también sensores de planta, como el sector de humectación de hoja, lo que mide la superficie
humectada de una hoja en un momento concreto y nos puede ayudar, por ejemplo, a elegir el momento de recolección o el momento de aplicar algún tratamiento. Si la hoja está muy húmeda, pues la eficiencia de ese tratamiento no va a ser tan alta como si la hoja no presenta humedad. O a la hora de la recolección, sobre todo de aromática o cuarta gama, incluso el limonero, cultivos que sean muy sensibles de recolectar con un alto contenido de humedad, pues poniendo una sonda directamente podemos saber cuál es ese valor sin necesidad de ir a campo a comprobarlo. Existen también sondas que miden directamente el potencial hídrico de tallo, es una medida más precisa de medir el estado hídrico del cultivo que si medimos el potencial hídrico en suelo, que sería una medida indirecta. Incluso hay sondas más chiquititas, como esta de la derecha, que miden directamente el potencial hídrico en hoja. Hay también dendrómetros, tanto dendrómetro de tallo como dendrómetro de fruto, que lo que hacen es medir el crecimiento diario. Su medida da esta especie de diagrama en el que si comparamos 2 puntos máximos de crecimiento en 2 días consecutivos, pues tenemos el crecimiento del fruto o el crecimiento del tronco en ese, se llama la máxima tasa de crecimiento diario. Y aquí tendríamos el máximo de contracción, que estaría relacionada con el estado hídrico también del cultivo en ese momento. Sensores de planta tenemos también velocidad de flujo de savia, que se sabe también que está relacionada a lo que se hace es emitir un pulso, un sensor que mide un pulso de calor y ve lo que tarda en recibirlo otro sensor, y dependiendo de esa velocidad del flujo de savia está relacionado también con el estado hídrico del cultivo. Los termorradiómetros, que lo que hacen es medir la temperatura de la superficie foliar, y también está relacionado, si comparamos la temperatura ambiental con la temperatura de la superficie foliar, también podemos saber cuál es el estado hídrico del cultivo en ese momento. Sensores ambientales también podemos medir con termomigrómetro, humedad, temperatura y déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor está relacionado con la conductancia estomática y es un parámetro bastante interesante a medir, sobre todo en invernadero, en el que podemos controlar las condiciones de humedad y temperatura, porque si sobrepasa un nivel, dependiendo del cultivo, pero por ejemplo en cítricos suele estar en torno a 2,5 kilopascales, lo que hace el cultivo es cerrar los estomas. Entonces no existe transpiración. Pues en un invernadero que podemos controlar esas condiciones, podríamos abrir o cerrar ventanas, o si tenemos algún sistema de refrigeración, para intentar modificar esas condiciones y que se baje ese nivel de alta temperatura y baja humedad. Existe también pluviómetro, en el que podemos medir cuál es la lluvia que ha caído concretamente en nuestra parcela. Se ve que existe una red de estaciones meteorológicas del SIAM o del SIAR, en el que se miden determinados puntos, pero a veces nuestra parcela está por orografía o por ubicación en un punto que difiere bastante de esa estación meteorológica del SIAR. Pues podemos poner en nuestra propia parcela un pluviómetro para saber cuál es el agua que ha recibido nuestro cultivo. Existe también diversos anemómetros, que está desde el anemómetro típico de veleta hasta los anemómetros ultrasónicos, que son súper precisos, no necesitan nada de mantenimiento y son capaces de medir tanto dirección como velocidad de viento y ráfaga máxima de viento. Piranómetro, que mide la radiación solar total incidente, y si hacemos una combinación de todos ellos tenemos una estación meteorológica concreta de nuestra parcela, en la que podemos saber cuál es la evaporación de referencia en nuestra parcela. Aplicando el coeficiente de cultivo tendremos la ETC propia de nuestro cultivo según el estado fenológico en el que esté, pudiendo conocer cuáles son las necesidades que tiene nuestro cultivo en ese momento. Sensores ambientales existen diversos, aparte de los que os he explicado que son los más comunes, pero podemos medir también la radiación PAR, la radiación ultravioleta, los luxómetros. Este tipo de sensores más específicos pues están bastante utilizados en ensayos de plásticos para ver la transmisividad que tienen. Incluso hay algunos plásticos que modifican la longitud de onda dentro del invernadero, haciendo una dificultad de vuelo tanto de mosca blanca como de tris, y que por tanto podemos medir con este tipo de sensores esa efectividad. Las ventajas de todas estas sondas que nos llevarían a una agricultura de precisión.
Podemos saber el momento óptimo de inicio y final de cada uno de los riegos, la monitorización del estado hídrico tanto del cultivo como del suelo, la monitorización del estado sanitario, que veremos ahora posteriormente cómo podemos hacerlo, y la predicción del rendimiento del cultivo mediante inteligencia artificial. Esto nos llevaría a una reducción de la huella hídrica y de la huella de carbono y, por tanto, una agricultura más sostenible y resiliente. ¿Qué pasa? Que si todo esto no está relacionado con una rentabilidad, pues a nivel de agricultor final no tiene mucho sentido. Está muy bien que seamos sostenibles, está muy bien que apliquemos lo que necesita el cultivo, pero necesitamos una rentabilidad en nuestro cultivo. Para todo ello necesitamos optimizar todos los recursos que tenemos para poder conseguir esa rentabilidad con esa sostenibilidad del cultivo. Para ello necesitamos la agricultura de precisión y la monitorización del cultivo. El data logger no voy a explicar demasiado porque también luego mi compañero Iván va a entrar más en detalle, pero es, por así decirlo, la cabeza del sistema. El que recibe toda la información, la procesa y la envía a la nube. Y a partir de ahí podemos verla en una plataforma personalizada. Una vez que ya sabemos el cultivo que tenemos, las necesidades que tenemos y lo que nosotros queremos medir, pues faltaría instalar el sistema de monitorización. Para instalar un sistema de monitorización en un punto que sea representativo de todo el cultivo que tenemos, porque muchas veces la pregunta es, yo tengo 5, 10, 15, 20 hectáreas, ¿cuántos equipos necesito instalar para que la medida que me dé sea representativa del cultivo? Pues depende de varios factores. El principal factor es el tipo de suelo. Si tenemos diferentes tipos de suelo, vamos a tener diferente manejo de riego, siempre y cuando la sectorización del sistema de riego nos lo permita. Si tenemos diferentes variedades o diferentes fechas de siembra, también vamos a tener diferentes necesidades. Entonces, tenemos que pensar muy bien en esos factores a la hora de elegir el número de equipos que queremos instalar en nuestro cultivo. También normativa está ahí y nos exige un mínimo número de equipos según la superficie. Una vez que ya hemos elegido todo eso, para saber cuál es el punto exacto en el que debemos instalar el equipo, debemos elegir siempre un punto intermedio que no sea ni una orilla ni un extremo. Y una vez que ya hemos elegido el punto de instalación, pues habría que hacer la instalación. Para ello hay que hacer un agujero, que nosotros normalmente lo hacemos con barrena manual, a no ser que sea un suelo muy pedregoso y si es imposible hacerlo de forma manual. Hay que hacer una triangulación entre el gotero y el árbol, que dependiendo de la textura del suelo y del caudal máximo del gotero, pues se hace una distancia del gotero u otra. Se instala la sonda a la profundidad que determinemos, también dependiendo del tipo de cultivo. Aquí por normativa la tenemos establecida a 30 y a 60 si son hortícolas o a 30 y a 90 si son leñosos. Siempre se instalan mirando al gotero y luego se rellena ese agujero con tierra que sea lo más similar al perfil que hemos sacado. Si la tierra que nosotros hemos sacado está muy húmeda, al volver a rellenar el agujero con esa tierra la vamos a compactar demasiado y nos va a falsear las medidas. Es preferible ir a la zona de la calle, que no sea donde se está regando, extraer tierra y con eso ir rellenando, por lo menos las capas que están más cercanas al sensor, para no compactar demasiado. El sensor siempre se clava en la pared del suelo inalterado, pues para eso, para intentar que la medida que nos dé sea lo más fiable posible. Bueno, una vez que hemos rellenado, pues ya, aquí tenéis un poco en imágenes cómo se realizaría la instalación. La barrena de forma manual hace el agujero, luego se clava la sonda, siempre con las púas mirando al gotero, haciendo la triangulación entre la raíz y el gotero, y luego se rellenaría con tierra intentando evitar piedras más gordas y hay que ir apretando, pero apretando no demasiado, para no compactar demasiado esa tierra con la que rellenamos, haciendo una ligera presión para evitar burbujas de aire y se quedaría el equipo. El equipo es totalmente autónomo, lleva su panel solar, incluso lleva baterías recargables para poder evitar pérdida de datos en caso de que haya varios días consecutivos nublado. El sistema es totalmente polivalente, se puede instalar en cualquier tipo de cultivo,
aire libre invernadero, microtúnel, hortícolas, frutales. En los frutales o en los cítricos ya veis que se sube un poco el panel solar para evitar que sombree y que cargue perfectamente. Tenemos aquí también algún ejemplo en invernadero, en sustrato. Este de la izquierda sería aguacate, parra, y este de la derecha sería una estación meteorológica completa instalada en campo. Vale, una vez que ya tenemos el sistema de monitorización instalado en nuestra parcela, ¿cómo podemos utilizar esos datos para hacer un riego más eficiente? Todos esos datos se recogen, como hemos dicho, en una plataforma y podemos visualizarlos a través de nuestro portal de usuario. Concretamente, en este equipo habría 2 sondas de potencial matricial instaladas en la zona de mayor densidad radicular y una sonda de contenido volumétrico instalada en profundidad. Y aquí tenemos las medidas que nos van dando. Como vemos, con cada uno de los riegos se incrementa el estado energético del agua en el suelo hasta cierto nivel y luego se va agotando progresivamente hasta que damos el siguiente riego. Estas 2 líneas amarillas transversales nos indicarían lo que es la capacidad de campo en ese cultivo. Deberíamos intentar mantener durante todo el tiempo la humedad del suelo en ese rango para que el cultivo pueda extraer el agua cuando la necesite. Por ejemplo, aquí tendríamos un agotamiento excesivo y habríamos entrado en déficit. Habría que intentar evitar estos puntos. O aquí, por ejemplo, hemos aplicado un riego muy continuo a este y ni siquiera hemos dado ese margen de agotamiento permisible que tiene el perfil de suelo. Si nosotros vemos en la sonda en profundidad, vemos cómo con cada uno de los riegos, pues según el volumen de riego y según la frecuencia de riego, incrementa más o menos. Esta sonda en profundidad es de contenido volumétrico. Por eso vemos que unas veces sube más, otras veces sube menos. Cuando el suelo ya parte de cierto nivel de humedad y volvemos a aplicar un riego, ese nivel de humedad va a incrementar mucho más. Puede llegar incluso a saturación, que es lo que nosotros queremos evitar. Queremos hacer un lavado de sales que sea correcto, pero que no sea excesivo, porque si no, aparte de lavar las sales, vamos a lavar todos los nutrientes hidrosolubles que hay en el perfil de suelo. Si tenemos el cultivo monitorizado, vamos a poder evitar este sistema de riego, que puede ser un riego que se establezca por patrón de riego de todos los días, un cierto número de minutos, en el que no damos esa permisión de agotamiento de agua que nos da el perfil del suelo. Simplemente mantenemos la humedad muy alta, que también nos puede acarrear luego más enfermedades fúngicas. Si fijamos la sonda que está instalada en profundidad, vemos como aquí este riego excesivo lo que nos produce una saturación a 35 centímetros. A 35 centímetros una saturación del suelo nos está indicando que es un riego excesivo en duración. Entonces podemos, con la monitorización del cultivo, podemos saber el momento óptimo de inicio de riego según el agotamiento en la zona de mayor densidad radicular y la duración máxima del riego, según veamos que humecta el perfil completamente. Aquí podemos ver una comparativa de riego en un riego monitorizado en comparación con un riego sin monitorizar. Si nosotros no tenemos el perfil monitorizado, vamos a aplicar el riego sin saber cuál es el contenido de humedad que tenemos en las capas más profundas. Si os fijáis aquí, ya hemos empezado a regar cuando en realidad el cultivo que está monitorizado nos dice que todavía no es necesario aplicar el riego. Cuando empezamos a aplicarlo, fijarse ya el volumen de suelo que tenemos humectado. En esta gráfica podemos ver, aquí tenemos monitorizado a 3 perfiles con sondas de contenido volumétrico, en el que tenemos la zona más superficial, que está por aquí arriba, siempre tiene mayor contenido de humedad porque es la que recibe directamente de los riegos, y luego tenemos la zona intermedia, de 18 y 35 centímetros, en el que vemos cómo con cada uno de los riegos se produce un incremento de esa humedad sin llegar a saturación y se permite un agotamiento. En este caso, como hay
mayor intervalo de días entre riegos, pues el agotamiento es mayor, pero siempre manteniéndose dentro de la franja de capacidad de campo. Si miramos las medidas de conductividad, podemos ver si el lavado de sales que estamos haciendo es correcto o no, si estamos aplicando una correcta fracción de lavado. Vemos como en la zona más superficial, con cada uno de los riegos, incrementa el contenido de humedad por el abono que se está aplicando con cada uno de los riegos, mientras que en la zona intermedia se está viendo un pequeño lavado de sales. Y la zona superficial se mantiene. Entonces podríamos decir que el riego aquí es correcto. No estamos sobrepasando a 35 centímetros los nutrientes, se están manteniendo entre 12 y 18, que es la zona de mayor densidad radicular. Es un cultivo de tomate, la conductividad es un poco alta, pero el tomate lo tolera. Aquí tenemos el caso de datos de estación meteorológica, podemos ver la humedad relativa, la temperatura ambiental y la temperatura del punto de rocío, las precipitaciones de nuestra propia parcela, el déficit de presión de vapor y la humectación de hoja. Como los puntos en los que hay una mayor humedad relativa coincide también con una mayor superficie de humectación de hoja. Posiblemente haya rocío y se acumule la escarcha en la hoja, por eso da esos picos de humectación. Con el sensor de humedad y temperatura ambiental también podemos tener una predicción de enfermedades fúngicas. Si nosotros conocemos cuáles son las condiciones óptimas de desarrollo en humedad y temperatura del patógeno, podemos establecer una alarma cuando se acumule un número de horas dándose esas condiciones de desarrollo. Entonces podemos dar tratamientos preventivos. Si estamos en invernadero, incluso podemos abrir o cerrar ventanas para modificar esas condiciones y evitar que se dé ese desarrollo de las esporas. Aplicar algún tratamiento desecante o algún tratamiento fitosanitario en caso de que ya se considere oportuno. Pero siempre podemos adelantarnos a la situación. Este sería un ejemplo de un embalse monitorizado con boya, en el que podemos ver en cada momento cuál es la altura de la lámina de agua que tenemos y al tenerlo ubicado los metros cúbicos. Podemos saber también cuál es la conductividad de ese agua de riego. Si tenemos agua de diferentes procedencias, podemos ver hasta cuándo podemos seguir aplicando, podemos seguir introduciendo agua de pozo o si tenemos que meter solamente agua del trasvase para que nos baje esa conductividad. Dependiendo de la tolerancia de nuestro cultivo, pues podemos establecer alarmas que nos indiquen a partir de qué nivel la conductividad es alta y podemos tener problemas de fitotoxicidad en nuestro cultivo. Si tenemos diferentes embalses, pues podemos verlos todos monitorizados aquí según esta escala de colores y saber cuáles son las condiciones de cada uno de ellos. La boya se instala en el centro del pantano, el data logger se pone en la valla perimetral y nos va midiendo los parámetros en tiempo real. Otro salto más a la agricultura de precisión serían las imágenes satelitales. Cuando nosotros instalamos un equipo, es verdad que nos da información de ese punto, se puede extrapolar al resto de la parcela si tiene condiciones homogéneas, pero bueno, siempre nos queda la duda de si lo que está pasando en un punto es lo mismo que está pasando en el resto de la parcela. A través de las imágenes satelitales podemos tener una visión más global de toda nuestra finca. Hay diversos índices que nos midan pues, biomasa, clorofila o superficie humectada, densidad celular, que podemos conocer diferentes parámetros de nuestro cultivo, tanto el estado hídrico, el estado sanitario que tiene, si hay algún foco de infección, si hay alguna zona en la que por lo que sea el sistema de riego no está llegando la misma cantidad de agua que en otro y tenemos zonas más secas y zonas más humectadas. Y eso lo podemos ver con las imágenes de satélite de nuestra parcela. Podéis ver aquí que son dos puntos comparados, uno del día 11 y otro del día 16, y tenemos una variación de colores totalmente diferente. Pues bueno, analizando qué es lo que puede pasar, pues podemos detectar puntos en el que empecemos a tener algún tipo de problema en nuestro cultivo. Si es tema de sanidad vegetal, pues deberíamos ir y ver si en ese punto deberíamos aplicar algún tipo de tratamiento para evitar que se corra el resto de la parcela. O si es simplemente un problema en el sistema de riego, que por lo que sea en ese sector no está llegando el agua que se necesita. Es una forma más globalizada de visualizar toda la parcela.
Existe también un paso más en todo el problema de plaga, que está basado son las trampas automatizadas. Está basado en las trampas delta de toda la vida, en el que se pone una feromona, pero con la novedad de que no hay que ir a coger el conteo, sino que tiene una serie de cámaras implementadas que nos da una imagen diaria y nos hace el conteo y la curva de vuelo de esa plaga. Podemos saber cuál es el nivel de incidencia de la plaga en nuestra parcela, incluso si hubiera una red de trampas, podríamos saber cuál es el nivel de plaga que tenemos en parcelas vecinas y aunque nosotros no tengamos un nivel alto, saber si tenemos la posibilidad de que en algún momento nos llegue un problema mayor. Este sistema de monitorización lleva también integrado un algoritmo de inteligencia artificial en el que, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que hay en el momento y la previsión de la climatología, nos puede prever cuál va a ser el estado larvario en días futuros. Por lo que nos podemos adelantar a un tratamiento biológico que, como sabéis, es mucho más efectivo si lo aplicamos en N1 o en L2, cuando todavía la cutícula de la larva no se ha endurecido demasiado, o si ya necesitamos aplicar un tratamiento fitosanitario químico para intentar bajar ese nivel de plaga. Bueno, visto un poco cuáles son todas las herramientas que tenemos para monitorizar los diferentes parámetros para ayudarnos a llegar a una agricultura de precisión, vamos a ver una serie de casos prácticos reales en el que ver cómo solucionar ciertos problemas. Por ejemplo, aquí tendríamos un cultivo de pepino en el que está monitorizado a 3 profundidades. Podemos ver la humedad a 9 centímetros y a 25 centímetros y vemos cómo a 9 centímetros con cada uno de los riegos sí que hay un incremento de la humedad, pero a 25 centímetros prácticamente no hay variación de la humedad con cada uno de los riegos. Eso sería un riego correcto, un riego eficiente, puesto que no estamos haciendo una lisiviación en capas más profundas donde no existe densidad radicular, pero tendríamos que fijarnos en la conductividad. Nosotros tenemos en la conductividad a 9 centímetros, por debajo de la conductividad a 25 centímetros. Tenemos una conductividad más alta en profundidad que en superficie. Eso quiere decir que todas las sales que estamos lavando con cada uno de los riegos las estamos llevando a capas más profundas. Todas las sales, queremos decir, pues todos los nutrientes que son hidrosolubles. Entonces habría que ajustar un poco ese volumen de riego en cada uno de los riegos, aplicar riegos más cortos. Si por estado fenológico, por tipo de cultivo, es necesario aplicar más volumen de riego, habría que fraccionar los riegos en varios riegos, porque con un riego solo vemos que estamos lavando todas las sales hasta las capas más profundas del perfil. Tenemos un caso de arándano en maceta en el que se realiza prácticamente un riego hidropónico. En este caso el riego se hace por acumulación de radiación solar. Cuando se acumula un número determinado de radiación solar se aplica un riego. Aquí vemos en este caso cómo hubo un incremento de las condiciones de temperatura y se hizo un mayor número de riegos y por tanto invertimos la conductividad y la humedad. En superficie teníamos un determinado nivel de humedad que subió por encima de la humedad que había en profundidad y luego cuando se normalizó el riego volvió a invertirse. Hay que tener cuidado en estos casos porque estamos haciendo movimiento de sales. Sobre todo en cultivos en maceta o en cultivos en sustrato, la inercia de ese suelo no es la misma que la inercia de ese sustrato no es la misma que de un suelo, porque es un volumen mucho más reducido y podemos tener problemas de fitotoxicidad en la zona del sistema radicular. Aquí tenemos un caso de un cultivo de cítrico, el que también tenemos monitorizado. Aquí, en este caso son 2 profundidades, a 30 y a 90, según pide normativa, y vemos que tanto a 30 como a 90, con cada uno de los riegos, existe un incremento del contenido de humedad en el suelo. A 90 centímetros los cítricos prácticamente no tienen sistema radicular activo, entonces la duración de estos riegos también sería excesiva, porque vemos que además de incrementar la humedad está incrementando la conductividad. Nos está pasando lo mismo que en el caso anterior, estamos lavando todas las sales hasta las capas más profundas. Habría que dar un riego más corto, igual que en el caso anterior.
Si por necesidad hídrica es necesario aplicar un mayor volumen de riego, lo que tenemos que hacer es fraccionar el riego. Riego por la mañana o riego por la tarde, o en vez de regar cada 3 días como se riega aquí, pues regar cada 2 días. Intentar un poco optimizar esa aplicación para evitar este lavado de sal. Vale. En este caso tenemos un cultivo de pimiento, en el que tenemos potencial matricial en superficie y volumétrico en profundidad. Bueno, esto sería un riego que estaría bastante optimizado, se ve el porcentaje de agotamiento sin llegar a déficit hídrico y prácticamente en profundidad no llega, incluso este riego que es un poquito más corto, ni siquiera se ve que hay un pequeño incremento que hace el correcto lavado de sales para llevarnos todas las sales a la zona externa del bulbo húmedo y que no interfiera con el sistema radicular, pero no hay un excesivo lavado de sal. Podríamos decir que este es un riego bastante eficiente. Aquí tenemos un caso de lechuga en el que vemos que cada uno de los riegos mantiene la humedad prácticamente saturación durante todo el tiempo. Incluso tenemos un incremento a 40 centímetros, 45 centímetros. Fijar el salto de humedad que da y se ve un poco de saturación. La sonda de contenido volumétrico, como he dicho, lo que mide es el volumen de agua que hay por volumen de suelo. Pues conforme nosotros vamos aplicando el riego, va incrementando el contenido de humedad hasta que llega un punto que se queda plano. Cuando se queda plano quiere decir que el suelo ya no es capaz de retener más agua a esa profundidad. Llegaría a su capacidad máxima de retención. Y todo el agua extra que estemos aplicando estaría pasando a capas más profundas. Eso es lo que se debe evitar, porque además de drenaje vamos a tener lisiviación de todos los nutrientes, con la consiguiente contaminación del acuífero y del Mar Menor, que ya todos conocemos aquí en la zona del campo de Cartagena. Aquí estaríamos dando riego excesivamente largo y excesivamente frecuente. Deberíamos separarlos más en el tiempo y de menor duración. Aquí tendríamos otro cultivo de lechuga en el que los riegos son bastante irregulares. Si regamos en días contiguos, pues prácticamente no hay agotamiento. Si dejamos 4 o 5 días, llegamos a estado de déficit. Sí que es verdad que en profundidad prácticamente no llega agua con cada uno de los riegos, pero bueno, sería más coherente repartir los riegos de una forma más equitativa para que no haya tanto pico de variación del contenido de humedad en el perfil de suelo. Bueno, aquí tendríamos otro ejemplo de medición de un pantano en el que vemos tanto el volumen de agua como la conductividad, la altura de la lámina de agua y la temperatura. Aquí se pueden establecer alarmas cuando rebase cierto nivel, tanto por altura para evitar desbordamientos como por debajo. Sí que es verdad que todos los embalses o la mayoría de embalses tienen la aspiración superficial, pero bueno, si queda alguno todavía con aspiración en el fondo, pues sí que es bueno que no sobrepase de cierto nivel para no tener problemas. Igual que cuando superemos un nivel de conductividad, también nos puede llegar una alarma para evitar problemas de fitotoxicidad en nuestro cultivo. Aquí tendríamos otro caso de limonero, en el que con cada uno de los riegos en profundidad estamos incrementando la humedad tanto a 30 como a 90 centímetros. También sería riego excesivamente largo. Y luego aquí estos pequeños picos que solamente se ven en superficie y no afectan al resto del perfil serían episodios de lluvia. Aquí tendríamos riego excesivamente corto en el que hay demasiada agotamiento de agua entre evento de riego y evento de riego y por lo tanto sube mucho la conductividad. Cuanto más seque el terreno, más incrementa la conductividad porque hay mayor concentración de sales. Sí que podríamos tener problemas de fitotoxicidad. Hay que evitar también estos puntos de bajada máxima de humedad en el perfil de suelo. Aquí tendríamos otro caso de mantener la humedad prácticamente constante en todo el perfil y aplicar un riego sin que fuera necesario. Estos riegos, cuando la humedad es alta, solamente tiene sentido si necesitamos aplicar algún tratamiento o algún abono que sea necesario aplicarlo en ese momento. Si no, no es necesario, porque mientras se mantenga en esta franja de humedad, el cultivo puede extraer agua del suelo sin problema. Aquí tendríamos otro ejemplo clásico en el que, bueno,
pues parece ser que está fallando el contador porque tenemos pico de medida cuando no se está estableciendo ningún riego, incluso no vemos incremento de humedad en ninguno de los puntos. Estos suelen ser fallos en las electroválvulas, o meten aire o meten un volumen de agua cuando cambian de sector tan pequeño que no es capaz de incrementar la humedad en el perfil de suelo, pero sí es capaz de mover el contador. Siempre que tengamos este tipo de patrón de riego suelen ser problemas en algún tipo de electroválvula. Bueno. Y ahora vamos a ver algún tipo de resolución de problemas que teniendo el cultivo monitorizado pues podemos ser capaces de detectarlo. Caso de un cultivo de pimiento en invernadero en el que teníamos monitorizado a 2 profundidades, era un suelo bastante arcilloso y en el que se realizaban varios riegos diarios pero de muy corta duración, de 15 minutos. Empezó a mancharse el pimiento, además a nivel general y prácticamente todos los pimientos, en lo que se llama la peseta, el Blossom End Rot. Esto puede ser por una baja transpiración de la planta, por problemas de absorción de calcio y condiciones de estrés salino. Al tener monitorizado el cultivo, lo que vimos es que tenía unas condiciones de salinidad muy altas. Fijarse así que aquí que llega casi a 8-10 y 100. ¿Qué pasa? Que al aplicar esos riegos de tan corta duración, prácticamente no hacía lavado de sales, mantenía la humedad en la zona más superficial y con el abono que estaba aplicando cada vez iba más incrementando más la salinidad en el suelo. Lo que se le recomendó dar riegos más largos, riegos de 1 hora, una vez al día, y con eso conseguimos disminuir la conductividad en el suelo hasta niveles más aceptables para el cultivo y evitar el problema de manchado en pimiento. En cultivo de naranja, en el que teníamos monitorizado 3 profundidades, 2 sensores de potencial matricial y uno de conductividad y contenido volumétrico en profundidad. También, bueno, un cultivo que iba bien y de pronto empieza a defoliarse. Vemos que empiezan a caer las hojas, cada vez más cantidad. Y analizando la gráfica, lo que vimos es que en unos episodios de lluvia previos había movilizado todo el nivel de sales que había en el perfil de suelo, incrementando la conductividad hasta cerca de 14 decisiemens. Los cítricos son bastante sensibles a un estrés salino y un síntoma es la defoliación. Fue también bastante complicado porque estaba en una zona en la que encima el nivel freático estaba bastante alto. Si nosotros dábamos riegos largos de lavado, incrementábamos más la humedad en profundidad y el contenido de sales en profundidad y podía agravar el problema. Lo que se hizo fue un sistema mixto de optimización de los riegos, aplicando algún tipo de desplazante de sales para intentar evitar que esas sales, salieran de la zona del bulbo húmedo y minimizar los daños de fitotoxicidad en el cultivo. Como podéis ver enseguida, empezó a reaccionar y fue bajando la conductividad hasta unos niveles que fueron más aceptables y conseguimos corregir el problema. Aquí tenemos un cultivo de berenjena en sustrato, en fibra de coco, que el cultivo iba bastante bien, hasta que llegó un punto en que empezó a acumularse la conductividad en el suelo y la humedad en el sustrato. La planta enseguida empezó a presentar defoliación y amarilleo de hoja y hicimos algún lavado para lavar sales, pensando que había sido un incorrecto manejo de riego y había habido acumulación de sales en el sustrato, pero no mejoraba. Así que se veía el lavado de sales, podéis ver aquí, pero enseguida volvía a empezar a incrementar las sales. Al final lo que pasó es que había un problema en la electroválvula. Estaba inyectando con mayor conductividad de la que en teoría ellos tenían programada y había una acumulación de sales dentro del saco tal que sí que conseguimos bajar la concentración de sales, pero no pudimos salvar el cultivo. La verdad que eso era un ensayo y el cultivo se perdió totalmente. No sé si tenéis alguna pregunta antes de que si queréis ver alguna plataforma a trabajar en tiempo real. ¿Duda? La exposición que estábamos dando, ¿la puedes pasar si alguna parte? Sí. Sí, esto se está grabando precisamente porque vamos, se va a subir. Está disponible el PDF. Sí, bueno, lo paso en PDF. No,
Esto lo voy a subir, lo subiremos, no lo he visto hoy de Andrea. Lo pondremos en la página de la cátedra. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿alguna pregunta o no? ¿Os está gustando o no? Personalmente me está encantando. Esto es una clase magistral. No, en serio. Fijaros, no. Sinceramente, yo estoy aprendiendo un montón porque esto va muy rápido. Y yo, bueno. Yo personalmente es que me noto que me estoy quedando totalmente atrás. Eso pasa como todo, pasa con los móviles, pasa con los portátiles, pues es el mismo avance en este sentido. No, y además yo cada vez cuando salgo, porque no solo aparte de es decir, cómo evoluciona el campo, aparte del tema por supuesto, que es súper interesante, es que yo cada vez me di cuenta ignorante que soy, sinceramente, porque es que va muy rápido. Y fijaros, y yo creo que hay que agradecer, sobre todo, la manera, todo didáctico y sobre todo que está poniendo las últimas tecnologías que además se están aplicando en el campo, porque todo esto no son centros de investigación, esto es tecnología que está aplicando directamente en el campo, ¿no? Y luego preguntarte, ¿los cítricos están relacionados con el campo de Cartagena, en la zona de nivel freático muy alto, la parcela esa que nos ha enseñado? Sí. Eso fue complicado, ya te digo, porque si nosotros aplicábamos riegos muy largos de lavado, que es lo que se suele... Bueno, en el momento en que pasó el problema no estaba la normativa que limitaba los riegos de 2 horas y media, podíamos haber aplicado un riego de 3 y 4 horas, pero no podíamos porque incrementábamos más la humedad. No sé si lo habéis fijado en la gráfica. Tenía la humedad superficial y en profundidad prácticamente en saturación. Entonces, si tú das un riego de lavado bastante largo, incrementas más la humedad en profundidad y lo que podías crear era incluso asfixia radicular. Entonces, tuvimos que ir ahí jugando con los riegos, la duración del riego, aplicar tratamiento de desplazante de sales hasta intentar disminuir esa salinidad y ya seguir con el riego normal. Eso fue después de las intensas lluvias que hubo hace 2 años en primavera, que removió todas las sales, subió mucho más el nivel freático y encharcó todo el perfil. Y además fue sorprendente, una semana a otra los árboles, pero totalmente desfoliados. Al principio sí que no se sabía por lo que era, pero luego viendo gráficas nos dimos cuenta que era los cítricos son bastante sensibles a esa línea. Aquí en el campo de Cartagena hubo zonas de nivel freático, se veía el agua prácticamente en superficie. Yo la vi a 40 centímetros. Los alumnos no queréis preguntar nada. ¿Lo habéis entendido todo perfectamente? Aquí, bueno, va a preguntar el profesor. Buenas, Pedro. Se oye. Iván, ¿cómo se ponía? Iván, ¿era el tabulador? Hola María, buenas tardes. Buenas tardes. Primero de todo, darte las gracias por venir hoy y por explicarnos todas estas cosas, que es verdad que yo que doy riego, pues hay sensores que tampoco conocía. Fíjate. Bueno, ¿tienes algún dato del periodo de retorno económico de un agricultor que decida contratar a Widoc o a alguien similar para monitorizar su parcela? ¿Cuándo recupera su inversión? Pues mira, en cítrico en limonero, hemos llegado a un ahorro en una campaña del 40% de aporte de agua. Entonces, al precio al que está el agua en este momento, el retorno es prácticamente una campaña. En lechuga hemos llegado también al 40%. En melón y sandía también. Mandarina el que menos, pero por el miedo a que, bueno, sabéis que la mandarina es más sensible al bufado de la piel y todo eso, y les da más miedo a agotar, pero en mandarina hemos llegado a un 20% también de ahorro. Depende del cultivo, depende de cómo regara previamente el agricultor. Hay agricultores que regan muy bien y hay agricultores pues que todavía se les va un poco la mano. También depende de la capacidad de tecnificación que ellos tengan en su finca. No es lo mismo que tengan que ir abriendo llaves manuales que se van y que luego tienen que volver, a que desde el móvil ellos pongan que se abre a la I5 y se cierra a la I48. Pero bueno, el tiempo de retorno, de amortización de la inversión del equipo es bastante rápido. Por eso, por el ahorro que consigue. Y como he llegado 10 minutos tarde, no sé si lo has contado, ¿tenéis diferentes niveles de gestión? Me refiero, desde que el agricultor compre los equipos y los use por su cuenta, hasta una gestión total de decirle cuánto tiene que regar, cuánto tiene que fertilizar, sí, cómo hacer los riegos. Sí, bueno, nosotros tenemos diferentes formas de trabajar. Trabajamos tanto en venta como en alquiler. Tenemos las dos opciones. Siempre la instalación, si en venta la primera instalación la hacemos nosotros,
por enseñarle, porque sí que hay unos parámetros que hay que tener. No es lo mismo, yo cuando hago así alguna práctica en el CIFEA, que nos suelen llamar bastante, llevamos siempre un medidor manual y si pinchas en 3 puntos diferentes del gotero, nunca te va a dar la misma medida. Entonces, tú sí que tienes que saber dónde debes instalar el equipo. No es lo mismo que lo instales justo al lado del gotero, que lo instales muy retirado del gotero o que lo instales en una zona intermedia. Y para saber el punto de instalación necesitas saber la estructura del suelo. A simple vista se ve, si tú tocas el suelo sabes si es más arenoso, más arcilloso y el caudal máximo del gotero, porque tienes que imaginarte cuál es el bulbo que va a hacer para saber el punto en el que necesitas instalarlo. Eso es lo primero. Y luego aparte tenemos todo el servicio agronómico detrás. Nosotros damos desde atención telefónica, de interpretación de datos, hasta informes de recomendación semanales de riego y fertilización. También tenemos algún caso de fertilización. Muy bien, gracias. A vosotros. Yo puedo contar la experiencia nuestra de la Comunidad Regante de Campo de Cartagena, que se han instalado unos 500 puntos aproximadamente, quizás unos poquitos más, que son unas 1000 sondas, y yo he estado hablando de los agricultores. Al principio, la gente era reacia, cosas como son, incluso cuando buscábamos para instalar... un control de... Sí, porque muchos se sentían que iba a ser la vigilancia de la administración y que se iba a utilizar simplemente porque cuando se pasaran en el riego, sancionarlo. Y claro, y al principio había malas expectativas por eso. Pero yo lo he probado con todo el mundo que he hablado, es decir, el que es lo que comenta, el que estaba haciendo las cosas antes muy bien, que son los mínimos, bueno, entre comillas, menos gente me está diciendo que prácticamente no ha conseguido ahorro de agua, esos son unos pocos, pero que sí ha mejorado la producción, es decir, porque ha aplicado mejor el agua. Y la gran mayoría me están dando ahorro en torno al 25 o 30% tranquilamente. Y además la prueba la tengo, estaba comentando antes a María, a mi presidente, que tiene la plantación de cítricos, y además estando aquí los profesores que tengo aquí detrás, como Rafael Domingo, el experto en la materia, antiguamente estaba regando en torno a 5.000 metros cúbicos por hectárea, que era un riego considerado de los buenos, bastante bueno, es decir, ese consumo por hectárea de plantación de cítricos. Ahora, hoy, le está viendo el consumo que tiene este año hidrológico y está entre 1.000 y pico metros cúbicos por hectárea. En su plantación comercial, no estaba en ninguna plantación de investigación. No llegaba a los 4.000, no recuerdo si eran 3.600, 3.700. En pimiento también se consigue bastante. Siempre y cuando no tengas problemas de salinidad. Exacto. En pimiento también se consigue. Él tiene una de las fincas, tú la conoces muy bien, el problema que tiene precisamente es con el nivel freático, que ahora afortunadamente este año ha bajado y entonces lo llevan mejor, pero han tenido muchísimos problemas con el nivel freático. Y nada, mejor continúe. Muchas gracias. Vale, bueno, simplemente os quería mostrar rápidamente, porque tengo que darle paso a mi compañero, lo que es una plataforma en tiempo real. Una plataforma en la que podemos trabajar por imágenes satelitales, siempre vamos a comparar la misma parcela en 2 fechas diferentes. Las fechas que podemos comparar depende de los vuelos que haga el satélite, normalmente van por satélite. Y aparte, si el contenido de nube es muy alto, esa imagen no se muestra. Nosotros podemos darle una tolerancia a las nubes, una tolerancia mayor, una tolerancia menor, dependiendo un poco del cultivo y de lo que queramos ver. Pero siempre vemos y los diferentes índices que queramos también observar. Es que he cogido el mismo, por eso no es diferente. Este, por ejemplo, en noviembre no tiene. Sí. Bueno, trabajan con varios. Estos llegan hasta la resolución de 15 por 15. Concretamente este es Sentinel. Copérnico. Y el de 15 por 15 no lo sé ahora mismo. No. Aquí serían imágenes bastante parecidas. Resolución de 15 por 15 podrían llegar incluso a conteo de lechuga. Se podrían ver marras de plantación y marras de... Y luego a la hora de recolectar hacer una predicción de las unidades a recolectar. En imágenes satelitales incluso lo que podemos hacer es una zonificación de la parcela. En caso de que sea posible,
según los diferentes parámetros que nos marca el índice. No carga. Nos diría en cuántas zonas deberíamos dividirlo para dar el riego y la fertilización de forma individualizada. Eso a veces sí que es verdad que no es factible, porque en un cultivo de cítricos que está ya todo el sistema de riego implementado, no carga. No sé, quizás ¿Hay un problema con la wifi o algo? No sé, o con el acceso. No carga, pero bueno, nos diría las diferentes zonas en las que él nos lo dividiría para optimizar la aplicación de riego y de fertilizante. Otra opción que os he dicho anteriormente, las trampas de monitorización en tiempo real. Estas concretamente son de una red de trampas que se está implementando en el campo de Cartagena. En el que podemos ver pues cuáles son las capturas en las diferentes zonas. Esto, como os comentaba, nosotros podemos saber lo que tenemos en nuestra finca, pero también lo que tenemos alrededor. Y dar un poco tratamientos preventivos cuando consideremos que haya que darlas. Por ejemplo, aquí si todas las capturas son cero, pues no sería necesario dar ningún tipo de tratamiento. Aquí que tenemos un alto número de vuelos y aquí ya se considera muy alto, pues sí que deberíamos considerar el dar un tratamiento. Vemos la captura de cada uno de los días, la contabiliza y nos hace la curva de vuelo. Y aparte, lleva un algoritmo de predicción del estado larvario. En el que podemos ver en cada uno de los puntos cuál va a ser la predicción de desarrollo de la plaga en ese momento. De la línea negra a la izquierda es medición real, de la línea negra a la derecha es predicción. Aquí podemos ver cómo a partir de este punto esta va a ser la predicción de los estados larvarios de la plaga en ese momento. Entonces, pues bueno, si tenemos un alto número de L1, podríamos plantearnos dar un tratamiento biológico que tiene más efectividad en la L1 y en la L2. Si ya tenemos un alto número en estado larvario, L5, L6, pues a lo mejor deberíamos dar un tratamiento químico para conseguir reducir el problema a futuro, incluso en estado de pupa. Tenemos la predicción a tiempo futuro. Entonces, es un paso más en la agricultura sostenible, en el control biológico. Pues entonces, ¿nos quiere enseñar algo más, no, María? Ah, perdón. Pone la prueba, Rafael. Perdón, he visto. Muchas gracias, Mariano, por tus palabras amables. No se merece. Un placer tenerte por aquí, María. La verdad es que hacía mucho tiempo que no te veía y quería saludarte. Es decir, que las preguntas como tal creo que no... No, porque casi que no. Aquí la explica mejor que yo, Rafa. No, ni mucho menos. Lo has hecho muy bien y me ha gustado. Por eso sí que tenía curiosidad por el control del movimiento de las sales o de los nutrientes. Entonces, yo quería saber si habéis hecho alguna medida para contrastar esos valores, dígase vía pasta saturada o algo, ¿o no? No, como pasta saturada no, se han hecho con sondas de succión. Vale, con sondas de succión y habéis comparado los valores. ¿Y eso qué os ha dado? Sí que... Depende del ensayo, o sea, sí que hay ensayos que cuando se ha habido lavado de sales ha habido más concentración abajo de los nutrientes solubles que arriba. Sí, pero que las pautas eran similares, lo que os salía valorando la conductividad eléctrica de forma tradicional, claro, de la solución del suelo con lo que daba el sensor. Se podía correlacionar, sí, se podía. Te lo digo por lo siguiente, porque cuando mides con el sensor es conductividad eléctrica aparente, ¿no? No, estamos aplicando ahora la conductividad de poro. Vale. Estamos aplicando la conductividad de poro.
Vale. Tanto en T212 como en TDR pueden darnos directamente la conductividad de poro. Y luego hay fórmulas que podemos extrapolar en otro tipo de sensores que no la miden directamente. Vale. Entonces, debiera ser relativamente similar a Al lo extracto. que se obtiene vía extracción de solución del suelo. Vale, es que de esta manera me parece muchísimo más interesante porque los primeros sensores que nosotros pusimos, ¿te acuerdas? Casi Sí. era un reflejo del movimiento del agua. Sí, Y entonces los era muy 5T, difícil separar los 5T. aquella parte que era debida al agua, No, lo que verdaderamente... esto ves la inversa, o sea, ves que incrementa la humedad y baja la conductividad. Vale. Sí, es que llega un poco tarde, ¿no? Por eso no lo he visto bien, por eso tenía curiosidad. Porque creo que eso sí que es de gran ayuda, evidentemente, a controlar los movimientos y reducir, evidentemente, pues esas posibles Sí, la contaminaciones. Pues nada, muchas gracias, era solo eso. visibilidad. Iván, te toca. Pues ¿alguna cosa más? Pues nada, pues muchísimas gracias, María. Nada, a Y vosotros. ha sido todo, sobre todo, muy interesante. Y yo creo que un aplauso, ¿no? Por lo menos.